columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y hoy es la última parte de esa serie dentro de la serie. En el capítulo 13 de Hebreos empezamos una serie interna a la que hemos titulado Deberes Cristianos. Realmente yo no iba a traer este mensaje ya como parte de esa serie de deberes cristianos, porque según cómo se lea y se analice, no se entiende como deberes cristianos, pero trata de adorar a Dios. Y para mí la adoración es en parte un deber cristiano. Es nuestra responsabilidad adorar a Dios. Entonces quería culminar con este deber cristiano y creo que es el mayor de todos. Y es la adoración al Señor. Y por eso he querido titular este mensaje, la vida de un verdadero adorador. La vida de un verdadero adorador. Y vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 13, los versículos 10 al 15. Y es el penúltimo de nuestra serie. La semana que viene terminamos con el libro de Hebreos. Después de, por la semana que viene serán unos 53 mensajes. Ha sido una bendición. Y hoy estamos en el penúltimo, Hebreos capítulo 13, versículos 10 al 15. Y dice así la palabra del Señor. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudadanía permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente, y esa palabra es muy importante, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Padre, queremos, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones. Queremos, Señor, que pueda romper todo obstáculo que pueda haber en nuestra propia alma, Señor. Cualquier coraza que hay alrededor de nuestro corazón, que a veces, Señor, se endurezca para que tu palabra no penetre, Señor, sea quitada por tu Santo Espíritu, para que hoy tu palabra como espada más cortante que dos filos, Señor, entre a lo más profundo de cada uno de nosotros. Señor, que nada nos distraiga, que no caigamos, Señor, en el síndrome de Marta y andemos, Señor, preocupados en mil cosas en nuestra cabeza. Que ni el ruido, ni los aparatos, ni las entradas y salidas que puedan haber en la sala nos distraigan de hacer la mejor parte, la que no nos será quitada. Que hagamos como Marta en aquel día, no, sino como María. Que escuchemos tu palabra, Señor. Que sepamos, Señor, que hay tantas cosas que hacer a lo largo del día, pero que ahora lo primordial, la mejor parte es escucharte a ti. Por eso, Señor, que podamos estar atentos a tu voz. Y si escuchamos hoy tu voz, que no endurezcamos nuestros corazones, sino que seamos humildes para recibirlas y que la recibamos, Señor, con el poder de tu Espíritu para poder vivirla también. Y te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, antes de nosotros entrar en el versículo 10 y lo que vamos a estar explicando en esta tarde, me gustaría que recordáramos la instrucción previa que viene a esto. Antes del versículo 10, me gustaría que fuéramos a la instrucción previa que nosotros habíamos visto en el versículo 9. Lo que vimos la semana pasada, y era un mandato, un llamado, una responsabilidad que nos daba el autor, inspirado por el Espíritu Santo, donde decía: no os dejéis llevar por doctrinas extrañas, por diversas y extrañas doctrinas. Teníamos esa responsabilidad en mente. La semana pasada hablamos de eso, de la responsabilidad de cada creyente de estar firme en la verdad. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la base de todo?
la base de todo lo que venía diciendo hasta ahora, el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como Jesucristo no cambia, su palabra no cambia, su enseñanza no cambia, sus instrucciones no cambian, tenemos la responsabilidad de ver a Cristo, ver su palabra, ver su enseñanza, y cualquier cosa nueva que llegue diferente a lo que Él ha enseñado debe ser desechada. Yo no entiendo por qué la iglesia está buscando nuevas revelaciones, palabra fresca, algo diferente, algo más profundo, algo que nadie haya dicho. ¿Saben de esos predicadores que se pierden en calcular la fecha de los últimos tiempos? ¿Cuántos vídeos no rondan por internet de gente que dice que en 2024 viene Cristo, que en 2030 viene Cristo, que ahora esta guerra será la guerra final, esto desembocará en una guerra mayor y de ahí en unos 6 o 7 meses más vendrá Jesús? ¿Cuántos vídeos no circulan en internet que se levantan cada vez que hay una guerra o un rumor de guerra, un virus o una pandemia, un nuevo presidente o un nuevo papa, anunciando siempre quién será el anticristo, cuándo acabarán los tiempos? Hermano, ¿qué dijo Jesús sobre el fin de los tiempos? ¿Qué dijo Jesús sobre la venida del Hijo del Hombre? El día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre que está en los cielos. Por lo tanto, si Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre, si sus enseñanzas no cambian, y en cuanto al día de su venida ha dicho una sola cosa, y es que nadie lo va a saber jamás, todo lo que venga por internet debe ser ni mirado. No pierdas ni un minuto de tu tiempo en ver si ese hace cálculos más bíblicos. Da igual cómo se llame el predicador, da igual la reputación que tenga. Si Jesús dijo eso, todo cálculo de las redes es basura. Y eso lo debemos aplicar a todas las cosas. Todo lo que ha enseñado Jesús y lo que nos han transmitido sus apóstoles, porque sus apóstoles nos transmiten la enseñanza que recibieron de Él, nosotros debemos afirmarnos en esas verdades, reconocer que van a ser las verdades absolutas hasta el final de nuestra vida, y cualquier cosa que llegue diferente a eso debe ser completamente desechado. Tenemos la responsabilidad de desechar toda doctrina extraña y diferente a la doctrina de Cristo. Pero no podemos desechar las que son diferentes a la doctrina de Cristo si no conocemos la doctrina de Cristo. Si yo no sé lo que ha enseñado Jesús, no puedo saber lo que es diferente a lo que Jesús ha enseñado. Si yo no tengo en mi corazón atesoradas las verdades bíblicas que ha dejado Jesucristo a través de sus enseñanzas y las enseñanzas de sus apóstoles, si no conozco eso, cualquier cosa me hará dudar. Pero si atesoro en mi vida y en mi corazón todas las cosas que Jesús ha enseñado a través de su propia vida y sus apóstoles, todo lo que venga que no se encaje en eso, no lo quiero ni escuchar. Me da igual que sea el mejor de los maestros con mayor reputación de este mundo. Si no lo dijo Jesús y no lo dijeron sus apóstoles, no me voy a entretener en esas doctrinas. Es mi responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la confianza que algunos empezaron a tener en ese momento? Mira cómo terminaba el versículo 9, justo antes de nuestro texto de hoy. Decía así: porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Buena cosa es para nosotros, para el corazón del creyente, ser fortalecido por la gracia de Dios, por el evangelio, por las enseñanzas de Jesús, no como otros que lo intentaron hacer con alimentos de los que no recibieron beneficio los que se ocupaban en esas cosas. Recuerdan, y esa va a ser la base de lo que está acabando de decir. Estamos en el final del mensaje. Y normalmente los principios de un libro y los finales de un libro quieren dar la sentencia al tema del libro. El tema del libro de Hebreos, ¿alguien recuerda después de más de 50 mensajes cuál era? ¿Qué estaba pasando? Ok,
Habían muchos que habían conocido el Evangelio, habían abrazado la gracia del Señor, habían abrazado el mensaje del Evangelio, pero eran de un contexto judío y habían llegado sus antiguos compatriotas, vecinos, compañeros de sinagoga y les empezaban a decir: oye, esto de Jesús está bien, esto del Evangelio está bien, pero no podemos olvidar, como hay por ahí en internet, nuestras raíces hebreas. No podemos olvidar nuestras raíces judaicas. No podemos olvidar a Abraham y lo que el Señor hizo con él. No podemos olvidarnos de Moisés y la Torá. No podemos olvidarnos de eso. No podemos olvidarnos de los sacrificios. No podemos olvidarnos de los rituales. Y por eso el autor de Hebreos dedica todo el libro a demostrarles que eso era sombra de lo que había de venir. Eran como señales de tráfico que decía: a 500 metros está su destino, a 400 metros está su destino, a 300 metros está su destino, y de golpe aparece el Hijo de Dios y todo apuntaba ahí diciendo: ese es el destino. Todo iba para allá. Estábamos en ruta, Dios se estaba revelando, Dios estaba hablando, pero apuntaba en una dirección final y hemos llegado. Jesús, su persona, su obra y sus enseñanzas, ahí culmina todo. Y por eso el autor se ha pasado todo el libro haciendo esas comparaciones. Jesús es más grande que Abraham, Jesús es más grande que Moisés, Jesús es más grande que los ángeles, Jesús es el definitivo sacrificio, Jesús es el gran sumo sacerdote, Jesús, 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 Jesús. Para dejarle claro a esas personas y al final con una advertencia severa, que si uno de ellos, después de todo eso, decide dar un paso atrás y volver a las tradiciones, Jesús para ellos no ha servido. Por eso esa advertencia. Lo del final que estamos viendo no es un consejo, es una advertencia, porque si ustedes recuerdan Hebreos 6 o algunos textos, o no recuerdan ese texto de Hebreos, que los que un día fueron iluminados, que degustaron los poderes del siglo venidero, que han visto la gloria de Dios, pero que vuelven atrás. ¿No recuerdan ese pasaje que parece una santa amenaza de Dios? Había gente que estaba volviendo atrás. Habían visto la gloria del Evangelio, habían visto el poder del Evangelio, habían escuchado las maravillas del Evangelio, pero por la presión habían vuelto a las tradiciones. Y el autor de los Hebreos les está diciendo: quien haga eso, Jesús para él no sirve de nada. Hermano, Jesús puede ser o todo para ti o nada para ti. Porque tú le puedes decir al mundo entero, como algunos hacen: Jesús murió por tus pecados. Hermano, si ellos no se arrepienten de sus pecados y creen en el Señor Jesucristo, la muerte de Jesús para ellos no sirve de nada. La muerte de Jesús sirve para nosotros, porque hemos creído el Evangelio y por lo tanto su sangre en la cruz nos ha lavado de todo pecado. Pero el mundano no está lavado de todo pecado por la sangre de Cristo derramada en la cruz, sino que han sido lavados los que han creído en Él. Para nosotros Jesús es todo, para el mundano Jesús es nada. Para el mundano Jesús es nada. Para aquel que quiera dar un paso atrás, Jesús es nada. Hermano, con Cristo no hay medias tintas, o es todo o es nada. Él no puede ser la mitad de tu Salvador, la mitad de tu Señor, la mitad de tu pastor. O es tu rey o no es nada. O es tu Señor o no es nada. O es tu pastor o no es nada. Pero Él no te va a pastorear a medias. Él no va a ser tu rey los martes y los jueves y los lunes, miércoles y viernes vives a tu manera. O lo es o no lo es. O blanco o negro, o luz o tinieblas, o de Cristo o del mundo, pero no hay vuelta atrás. Y por eso les deja esa advertencia. Bueno es para el corazón fortalecerse en la gracia, no como aquellos que dice que lo hacen en alimentos, de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Y ahora es cuando entra nuestro texto, donde desde el versículo 10 nos vuelve a recordar que estamos en un mejor pacto. ¿Recuerdan ese estudio que dimos?
un mejor pacto con mejores promesas. Pues a pesar de todas esas verdades, hay gente que quiere volver al antiguo. El versículo 10 empieza: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Había gente que se encargaba de servir al tabernáculo, y mira qué interesante, no servían en el tabernáculo. Mira qué interesante, porque esa palabra es importante. No es lo mismo servir en el tabernáculo que servir al tabernáculo. Una cosa es estar dentro sirviendo a Dios y otra cosa es servir a la estructura. Habían personas tan ancladas simplemente a las tradiciones que servían a los rituales, servían a las tradiciones, pero su corazón nunca estaba con Dios. Hermano, hay gente que sirve a la iglesia, pero no al Señor de la iglesia. Hay gente que limpia la iglesia, que visita a la iglesia, que canta para la iglesia, que predica para la iglesia y puede no estar haciendo nada para el Señor de la iglesia. Déjame decirte una cosa con todo mi amor, que tu objetivo en la vida sea servir al Señor, no a las cosas que están debajo del Señor. Cuidado, porque te puedes enredar en 1000 actividades en la iglesia y no orar 10 minutos con Él, y no hablar con Él, y no caminar con Él, y no relacionarte con Él. Déjame decirte, amado hermano, no entrarás en el cielo por haber hecho 1000 cosas para el pueblo de Él, pero no habiendo estado en Él. Nuestro mayor deber en la vida es estar con Dios, y estando con Dios, servir al pueblo de Dios. Pero hay gente que hace muchas cosas para el pueblo de Dios sin estar con Dios. Hay gente que se enreda en el activismo evangélico. Calma su conciencia, porque si hago cosas en la iglesia soy cristiano. No, amado hermano. Hacer cosas en la iglesia no te hace ser parte de la iglesia. Puedes estar cantando aquí y no al Señor. Puedo estar predicando aquí y no tener comunión alguna con el Señor. Puedes estar escuchando su palabra, pero no tener comunión con el Señor. Nuestra mayor meta en la vida no es sobre todo servir a las cosas del Señor, es servir a Dios mismo. Porque te voy a decir otra cosa: si sirves a las cosas del Señor, lo dejarás de hacer un día, te cansarás, desistirás. No serás perseverante, porque las cosas del Señor te fallan. La iglesia te va a fallar, la gente te va a fallar, los compañeros de trabajo te van a fallar. Pero cuando sirves al Señor vas a perseverar, porque Él no falla. Te puede fallar su pueblo, pero Él no. Imagínate que yo un día pasa algo trágico en la iglesia, llego a mi casa enfurecido y digo: Señor, se acabó, dejo la iglesia. ¿A quién servías? ¿A la iglesia o a mí? A ti. ¿Y yo qué te he hecho? Entonces vuelve y sigue trabajando. Porque si me sirves a mí y yo no te he fallado, no hay motivo para dejarlo. La gente te puede llevar a desistir, pero si tu Señor es Él y le sirves a Él, por eso una de las indicaciones a los cristianos es: haced todo lo que llegue a vuestra mano de todo corazón, como para Él, Señor, y no para los hombres. Tu trabajo, tu actitud en el trabajo, en el matrimonio, en la vida, en la iglesia cambiará cuando lo hagas para el Señor y no para los hombres. ¿Cuánta gente se pone aquí a predicar cuando está empezando a predicar y se pone tremendamente nervioso? ¿Sabes por qué te pones nervioso? Porque no lo haces para el Señor. Porque el Señor no te va a matar si te equivocas, no te va a juzgar si te equivocas, no te va a aniquilar si te equivocas. Él es paciente, misericordioso, sabe que de todo se aprende. Él te va a seguir equipando, preparando, capacitando, pero tienes miedo a los hombres, a la valoración de los hombres, a la mirada de los hombres, a los ojos de los hombres. Y estás esperando la recompensa del aplauso y la aprobación de los hombres. Te preocupan los hombres. Por eso tiemblas al predicar. ¿Por qué mucha gente canta diferente cuando canta en su casa, solo para el Señor? Y cuando le dices: ahora canta ahí. Me da miedo la gente. El temor a los hombres es un pecado. Canta al Señor y no tendrás preocupación de lo que ellos piensan, porque Él sigue deleitándose con tu alabanza aquí como se deleita en casa cuando solo estás tú.
Cada vez que yo me subo a este púlpito, hay solo unos ojos que me preocupan. Los ojos del Señor, que son como llama de fuego. Y esos son suficientes. El resto, cada día va a salir la gente. A mí me gustó, a mí no. Me edificó, a mí no. Pero lo que importa es, ¿qué te pareció a ti? Porque lo hice para agradarte a ti. Yo no sirvo al altar, yo sirvo al Señor del altar. Y eso no lo olvides jamás, hermano. Habían algunos que dicen, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Hermano, ¿cuál es ese altar que tenemos nosotros? Es Cristo Jesús. Y los que sirven al tabernáculo, ¿qué representa el tabernáculo? El antiguo pacto, las tradiciones, dice, nosotros tenemos un altar que los que sirven al tabernáculo no tienen derecho a comer. No tienen. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Los que están atados a las antiguas tradiciones, los que siguen abrazando el antiguo pacto, no pueden comer del nuestro. Oh, hermano, eso es una verdad muy peligrosa. Les está diciendo que las dos cosas no pueden ir juntas. No pueden ir juntas. Tradiciones y evangelio no casan. No casan. No casan. Mira cómo sigue. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, el sumo sacerdote llevaba la sangre al santuario como ofrenda por el pecado. Pero ¿qué pasaba con los animales de esa sangre? Los animales son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio. Vamos entonces a ver algunas verdades aquí. La primera cosa, la expresión de los animales fuera del campamento es una expresión que nos recuerda las antiguas tradiciones del antiguo pacto. Levítico capítulo 16 y versículo 27 dice así: pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada dentro del lugar santo para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Hermano, qué interesante, porque ellos llevaban la sangre al lugar santo para hacer esas ofrendas por causa del pecado, pero el resto del animal tenía que ser llevado fuera. No podía ser quemado en el lugar santo. No podía ser quemado en las instalaciones del tabernáculo. No podía ser quemado allí. ¿Dónde lo tenían que llevar? Lejos, fuera. ¿Y qué quemaban? Allí se llevaba la sangre para el sacrificio, para la ofrenda por los pecados. Y al animal lo que quedaba lo llevaban fuera del campamento. ¿Y qué quemaban, hermano? Su piel, su carne y su estiércol. ¿Qué quedaba del animal? No quedaba nada. ¿Qué podían comerse del animal ese? Nada. ¿Qué podían aprovechar de esa carne? Esa carne no se podía tocar. El animal que se había ofrecido para hacer expiación por los pecados, no se podía aprovechar su carne para comer costillitas de cordero por la noche. Tenía que ser totalmente quemado la piel, la carne, incluso el estiércol, todo lo podrido del animal de dentro, todo debía ser quemado. Esa era la tradición del antiguo pacto. Esa era la tradición, las leyes, las costumbres de cómo se hacía expiación por el pecado. Pero nosotros no. Nosotros hemos sido redimidos. ¿Por qué de Cristo? Por la sangre de Cristo. Pero no hemos desechado su cuerpo. Porque una de las cosas que Jesús dijo es que nosotros debíamos comer de su carne. Incluso Él ofreció no solo la sangre, sino su propia carne por nuestros pecados. Cuando Jesús anuncia el nuevo pacto, Él no solo lo anuncia mediante la sangre, sino que también anuncia que su cuerpo será partido por causa de nuestros pecados. Y nos anima y nos invita a comer de su carne y beber de su sangre. Pero para que veas que todo era sombra de lo que había de venir, para que veas que todo tenía que apuntar al sacrificio definitivo de Jesucristo, Él también fue llevado fuera del campamento. Mira capítulo 19 de Juan,
los versículos 17 al 20. Juan capítulo 19, versículos 17 al 20. Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. El lugar donde Jesús fue crucificado quedaba. El cordero no fue inmolado en la ciudad. El cordero no fue inmolado en un santo templo. Así como tuvieron que llevar el cordero fuera del campamento para quemarlo, quemar su carne, quemar su piel, quemar su estiércol. Asimismo, el autor de los Hebreos dice que igualmente Jesús fue llevado fuera, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hermano, Jesús cumplió cada detalle de los sacrificios. El cordero no podía tener un solo defecto. Si era cojo no valía, si era tuerto no valía, si andaba medio mal no valía, si parecía tener una enfermedad no valía. Jesús tuvo que llegar también sin defecto, perfecto, sin ningún tipo de mancha, completamente puro, recto, santo, justo, sin pecado alguno, tentado en todo, pero sin pecado, para cumplir los requisitos de ese cordero que iba a ser inmolado. Y así como el cordero, su sangre era guardada para expiar los pecados y su cuerpo era sacado afuera para ser quemado y así terminar con el ritual de la ley, la sangre de Cristo fue derramada también. Y él fue llevado fuera de la ciudad para que cumpliera cada detalle de esos sacrificios. Jesús lo hizo todo perfecto, hermano. Porque nosotros no podíamos hacer nada derechas. Nosotros nos equivocamos hasta cuando intentamos hacerlo bien. Y Jesús no hizo nada mal. Todas las cosas que veas en la Biblia de lo que... Hermano, hay mucha gente que el Antiguo Testamento le resulta cansativo y pesado. Pero te digo, en el amor que tengo por este santo libro, que cuando leas el Antiguo Testamento te vas a enamorar más de Jesús. Porque cuando leas solo el Nuevo Testamento es posible que solo veas a alguien, el Hijo de Dios enviado a morir por nuestros pecados, pero cuando leas el Antiguo Testamento y empieces a leer a los profetas, empieces a leer a Moisés, empieces a leer los Salmos y de golpe digas: pero eso pasó con Jesús, pero eso pasó con Jesús, pero eso pasó con Jesús, y van a empezar a cuadrarte cosas y decir: ¿de él hablaba Jesús? Wow. ¿Y cómo podía saber el profeta que ese iba a ser Jesús? Porque cuando el profeta dijo esas palabras y el pueblo las recibió, ellos no pensaron en Jesús. Hermano, ¿te has dado cuenta lo maravilloso que es la revelación de Dios, que hacía hablar a los profetas para el pueblo de Israel muchas veces? Ellos lo leían, lo atesoraban y no pensaban en Jesús. Y siglos después Jesús cumple esas profecías. El Antiguo Testamento te va a hacer ver todavía más grandiosa y perfecta la obra de Jesús. Nacido de una virgen, entrado montado en un pollino, despreciado por muchos. Todas esas cosas que se van cumpliendo en cada uno de los anuncios proféticos y mesiánicos. Y te ayudan a ver a Jesús diciendo: oh, pero eso sale en los evangelios, eso pasó en los evangelios, eso lo redactan los evangelios. No te va a caber duda al final, Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero, Él es el Mesías, Él es el anunciado, Él es el deseado de las naciones, Él es el esperado de los judíos. Y lo más sorprendente que te va a venir es cómo ellos, amando tanto el Antiguo Testamento, no lo ven. Y ahí te va a asombrar la gracia de Dios. Porque no lo sabes porque eres más listo. Lo sabes porque tú estabas tan ciego como ellos por el príncipe de la potestad de este siglo. Pero Dios, por su santa misericordia, abrió tus ojos.
Hermano, no estamos aquí porque venimos de una casa que era creyente, no estamos aquí porque nuestros padres eran cristianos, no estamos aquí porque venimos de familia creyente, no estamos aquí porque nuestros abuelos nos hablaban del Señor, no estamos aquí por la tradición cristiana de nuestro país, estamos aquí por la pura gracia de Dios que abrió nuestros ojos. Porque tantos otros le hemos hablado de las mismas verdades y han girado el rostro. Tantos otros le hemos contado estas maravillas y no las han creído. Tantos otros le hemos dicho, pero mira lo que dice la palabra, y lo han ignorado. ¿Por qué yo lo he creído? Porque la fe es un don de Dios y el Señor nos la ha regalado. Nunca te des golpes en el pecho pensando que tú eres un gran cristiano. Mira al cielo y todos los días de tu vida agradece al Señor por su gracia. Todos los días de tu vida. Da gracias a Dios porque has creído. Da gracias a Dios porque sigues de pie. Da gracias a Dios porque sigues creyendo. Porque nosotros, una mosca nos invade las dudas, un mosquito nos hace tambalear nuestra fe. Y si seguimos firmes es porque estamos en la roca. No por la fuerza de nuestros pies, sino por la fuerza de donde estamos de pie. Nuestros pies no tienen fuerza. La roca tiene fuerza. Porque si a nosotros mismos nos pones en la arena, nos hundimos. Si a nosotros mismos nos pones en la arena, catástrofe. Por eso lo que sostiene a la gente no es la persona en sí, es el suelo. Debemos dar gracias que estamos en Cristo. Esos hombres tenían confianza en rituales, tenían confianza en lo que hacían con los animales. Tenían confianza en esas obras y esos sacrificios. Incluso muchos con el tiempo creían que por abstenerse de ciertos alimentos eran más santos también. Pero nosotros sabemos que la comida no santifica. Cristo sí. Ellos no eran más santos por lo que hacía con el cordero. ¿Recuerdan lo que también dice Hebreos? Que esos sacrificios limpiaban por fuera, pero no alcanzaban el corazón. Esas personas hacían una ofrenda por sus pecados, pero salían de allí y al día siguiente volvían a lo mismo y tenían que hacer otra y otra y otra y otra, porque hacían rituales, pero el corazón era el mismo. ¿Cuántas veces la tradición católica romana no ofrecía vías de escape al pecado de las personas? Mira, es que mi madre no andaba del todo fina, pues debe andar o por el limbo o en el purgatorio. Pero mira, si tú dejas una monedita aquí, en cuanto la monedita toque el fondo, el alma de tu madre se va directa al cielo. ¿Sí? Pues ¿cuántas hay que traer por toda la familia? Funciona así. Se ríen porque es absurdo, pero hay gente que lo ha creído durante siglos. Aquí muchos verán que los que tienen tradición católica, por una causa absurda de la vida, y hablando de comida es interesante, en Semana Santa no comen carne. Comen pescado, comen bacalao, comen cosas así, pero no comen carne. Pero viven en la carne. No comen carne, pero viven en la carne. Creyendo que están haciendo una pequeña obra y sacrificio que los va a poner a cuentas con Dios. Pero antiguamente en España, al menos, no hablaré por el resto del mundo, si tú tenías buena condición económica, ibas a un cura, ibas a un sacerdote, le dabas una buena ofrenda y te liberaba esa semana para así poder comer carne. Por eso los pobres solo comían pescado en Semana Santa. Pero los ricos católicos podían comer carne por el permiso de los curas. Con dinerito tú tenías permiso para cualquier cosa. Había gente que se iba a confesar al sacerdote y les caía la penitencia, tantos Padres Nuestros, tanto Ave María, tanta cosa. Pero si el rico daba una buena limosna, se ahorraba todos los rezos y ya podía ir en paz. A la gente le gusta la religión. Le gusta. ¿Sabes por qué? Porque la religión en el fondo te pone fácil entrar en el cielo. Te has equivocado, una limosna por ahí. Tu madre está mal, enciéndele una vela. Todo es, ¿qué hay que hacer? Nos encanta esa pregunta. Somos tan orgullosos. Nos gusta tanto ganarnos las cosas que siempre preguntamos, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué la gente pregunta, ¿qué hay que hacer para ser salvo?
La pregunta que hay que hacer implica que yo veo en mí el trabajo de hacer algo. La verdad es que la respuesta más lógica que hay que hacer para ser salvo, sí, la Biblia muestra esa pregunta y la respuesta cree en el Señor Jesucristo. Pero la realidad es que tú no puedes hacer nada. Porque el creer en Él depende de Él, que te dé la fe para hacerlo. Porque si yo le dijera a todo el mundo, para ser salvo tenéis que creer, creerían al instante. Pero ni creen en el infierno, ni creen en el Señor, ni creen en su palabra. Hermano, nos gusta la religión porque son normas. ¿Cuánta gente, por ejemplo, ve a una mujer vestida con un patrón diferente al que ellos consideran correcto y ya de endemoniada para arriba? Es la prima de Jezabel, espíritu de no sé qué, se va al infierno de cabeza. Y esas mismas mujeres que dicen eso, en el fondo lo que están gritando es: si yo me tengo que vestir con este saco de patata, tú también. Porque si en el fondo lo hicieras por una convicción santa del Señor, tú de lo único que te preocupas es de cómo vistes tú. Y no vas enfurecido por cómo viste el resto. Sí, o con amor les intentas enseñar, con la palabra. Mira, la Biblia dice esto, habla de decoro, de pudor, de modestia. Pero la gente prefiere normas. Porque cuando te digo, ¿cómo se debe vestir una mujer cristiana? ¿Cómo se debe vestir? La Biblia no dice qué prendas. La Biblia dice decoro, pudor, modestia, no ropa de hombre. Pero por ahí aparecen iglesias que te dicen qué prendas son. Solo puedo usar esto, solo puedo usar esto. ¿Y quién ha definido eso? Es más fácil tener, dame 4 leyes y las cumplo, que pensar. Y esto, bueno, entra en el catálogo del Señor de pudor, decoro y modestia. Piensa, vives para la gloria de Dios. No queremos pensar. Hay gente que no sabe ni vivir su libertad cristiana. Incluso algunos creen que libertad cristiana es haz lo que te dé la gana. No. Es que Cristo me ha hecho lo suficientemente libre en el espíritu para poder tomar decisiones para su gloria. No necesito que me hagan un dibujo del modelo de ropa que tengo que usar. En Cristo yo voy a saber elegir por los principios bíblicos lo que me conviene y lo que no me conviene. Pero la gente prefiere normas. Esto se puede y esto no. Pero la Biblia no dice ya, pero yo creo que no conviene. Impongo mis normas a un conjunto de personas. Y tristemente muchas iglesias evangélicas podrían estar viviendo exactamente como los fariseos que menciona Jesús, enseñando doctrina de hombres como palabra de Dios. Porque yo te puedo decir, yo creo que ese deporte no conviene, pero no te puedo decir la Biblia lo prohíbe si no lo prohíbe. Entonces yo no te puedo imponer lo que la Biblia no te impone, porque entonces yo te estoy poniendo un yugo que Jesús no te ha puesto. Y el yugo de Jesús es ligero, pero el de los hombres es pesado. Esto no es una puerta abierta al libertinaje. Es que si tienes al Espíritu Santo no vas a vivir una vida de libertinaje. Si tienes al Espíritu Santo, yo podría decirte, tú eliges cómo te quieres vestir, hermana. Conforme a lo que dice Dios, tú puedes elegir. Y si tienes al Espíritu Santo, vas a elegir decoro, pudor y modestia. Si decirte tú puedes elegir te lleva al libertinaje, es que no está el Espíritu Santo en tu corazón que te guía en toda la verdad. Yo tengo que darte los valores bíblicos y el Espíritu te va a convencer de cada uno de ellos. Eso es algo importante, hermanos. Pero estos hombres prefieren las tradiciones, prefieren las normas que ha dado el hombre muchas veces antes que mirar a Cristo. Y hermano, todo lo que el hombre hace solo llega aquí fuera. Todas las normas del hombre, los rituales del hombre solo llegan aquí fuera, pero no alcanzan el corazón de nosotros. Los sacrificios que hacían en el antiguo pacto llegaban fuera, pero no cambiaba el corazón. Por eso constantemente volvían a los mismos pecados.
Pecado ritual, pecado ritual, pecado ritual, porque el corazón no cambiaba. Sin embargo, Jesús sí santifica los corazones. Jesús no te cambia solo por fuera, sino que el cambio que hacemos por fuera es el resultado del cambio que Jesús ha hecho por dentro. La religión te disfraza, el evangelio te transforma. Por eso ves gente que hoy lleva la falda hasta el tobillo, el pelo por aquí, no usan un pendiente y en cuanto se desvían, se visten cual ramera. Porque solo cumplían normas. No estaban convencidos en su espíritu. Hermano, todo lo que cambies por imposición de una iglesia, en cuanto dejes la iglesia, dejas la imposición. Pero todo lo que cambies por convencimiento del espíritu, estés donde estés, lo seguirás haciendo. Yo recuerdo cuando me quité mis 7 pendientes de las orejas. Parecía ya que Esparta. Todavía me queda el recuerdo de los agujeritos por aquí. Nunca la que es hoy mi esposa me obligó a quitármelos porque en la iglesia me van a mirar mal. Nunca el pastor de la iglesia me obligó a quitarme los pendientes porque con pendientes en su iglesia no se entraba. Y hasta hoy recuerdo un culto de oración, orando al Señor de todo corazón, moqueando sin cesar esas oraciones que realmente el corazón está desgarrado en la presencia de Dios. Me acuerdo que estaba en el altar, mis manos tocaban mis oídos y automáticamente me los empecé a quitar. Me fui a la papelera que había en el baño, dejé ahí los pendientes y nunca más me los volví a poner. Si me los hubiera quitado porque el pastor me dijo en la iglesia con pendientes, no, ¿sabes qué hago? Me los quito para el culto, me los pongo para la calle. Pero nunca más me los he puesto. ¿Sabes por qué? Porque no me lo dijo el pastor. Me lo dijo el Señor. Y no necesitaba un versículo solo que me lo prohibiera. Su palabra me fue convenciendo. Su palabra me hizo entender por qué me los había puesto. Qué había movido mi corazón a centrarme en esas modas. Qué quería transmitir yo con esas actitudes. Y finalmente que no lo hice nunca para la gloria del Señor. Que no era el Juan Manuel que yo quería ahora que representara al Señor. Y me lo quité y nunca más ha vuelto. Lo mismo con mi estilo de vestir, lo mismo con otras cosas, lo mismo con la música que dejé de escuchar. Todo lo hizo el Señor. Porque la religión te pone normas que cumples por fuera y por eso hay un montón de hipócritas que en la iglesia son uno y en casa otro. Porque solo cumplen normas de la iglesia. Pero el evangelio te hace la misma persona en la iglesia que en casa, que en el trabajo, que en la calle, que en la panadería. Porque el evangelio te convence por el Espíritu Santo de esas verdades. Ya no se vuelven normas, se vuelven tus valores. Y por eso ahora los defiendes a capa y espada. Porque no te los han contado, los crees. Y eso solo lo hace Jesús. No hay ritual que haga eso. Cristo sí santifica, la comida no. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 19. Mira, la lucha de Pablo con algunos judaizantes también. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Quién crees que puede juzgar a alguien por comida, días de reposo, luna nueva, días de fiesta? ¿Quién podía juzgar en esas cosas? ¿Para quién eran importantes los días de reposo, las lunas nuevas, las leyes alimentarias? Para los judíos que iban a los gentiles que se habían convertido, decían, lo que te han contado ese Pablo está bien, pero ahora a cumplir todas las leyes, a cumplir todas las normas, a circuncidarse, a hacer todo. Y Pablo les está diciendo que nadie os juzgue en esas cosas. Esa gente todavía está ciega a Cristo, no lo ha visto, no lo ha visto. Sigue queriendo ganarse su propia justicia por sus obras. Mira cómo sigue. Cosas que solo son lo mismo que nos dijo Hebreos. Cosas, ¿qué cosas solo son sombra de lo que ha de venir? Lo que acaba de decir antes, ¿no? La comida solo era sombra. Los días de fiesta, de reposo, luna nueva, todo era sombra. Todo apuntaba a Cristo.
cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchados sin causa por su mente carnal, pero no asiéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Mira qué otras cosas menciona. Primero, que nadie os juzgue en esas cosas, judaizantes. Luego dice que tampoco nadie os defraude de vuestro premio. Ese premio es la salvación, la gracia obtenida en Cristo Jesús. Dice que nadie os defraude de eso, deleitándose ¿en qué? ¿En qué? En la humillación de sí mismos. Deleitándose está en el anterior. Deleitándose en la humillación de sí mismos. Hermano, nadie, esa gente era gente que le decía a las personas que por privarse de ciertas cosas, por vivir una vida austera, eran más santos. Ha habido mucha gente así a lo largo de la historia. Gente que dice, las riquezas son malas, una ropa de calidad es mala. Y gente que creía que tenían que ponerse una túnica de material que escociera, unas sandalias simples de cuero, porque una vida austera te alejaba de los deleites y placeres de este mundo y te hacía más espiritual. Y Pablo les está diciendo que nadie os engañe humillándose a sí mismo, humillando su propio cuerpo, como si eso lo hiciera más santo. Luego toca otra rama, ni la adoración de los ángeles, basando en visiones que ha visto, hinchados sin causa por su mente carnal. Otros llegaban llamando a las personas a adorar a los ángeles. Eso era el gnosticismo, que consideraba que los ángeles eran emisarios, que traían sabiduría de Dios, que solo unos pocos lo podían alcanzar. Pablo le está dando a todos los enemigos del evangelio, judaizantes, la gente que vive una vida austera, la gente que tiene adoración a los ángeles, gente que sigue visiones hinchadas por su mente carnal. ¿Cuánta gente no hay así hoy? Despréndete del mundo. ¿Cuánta gente enseña que la materia es mala, la carne es mala, el dinero es malo, la ropa es mala, solo lo interior es bueno? No, hermano, esto no es malo. Malo es lo que yo tengo dentro y qué hago con esto. Esto no es malo. A mí nadie me dio esto perforado, con bolas metidas por dentro, pintado hasta las cejas. Eso fue mi corazón que destrozó esto. Esto no me lo dio el Señor para exhibirlo, lucirlo, usarlo de herramienta de seducción. Soy yo, por mi malvado corazón, que uso esto para mis caprichos. Mujeres que lo usan, copas gratis, les gusta ser miradas, les gusta ser vistas y deseadas. Usan el cuerpo que Dios les dio en vez de para usarlo para su gloria, para sus propios deleites. Pero el cuerpo no es malo. Lo que yo hago con él sí. La ropa no es mala. Yo puedo hacer cosas malas con la ropa. La playa no es mala. Yo he transformado la playa en un lugar de nudismo y lascivia. La montaña no es mala, pero nosotros la hemos llenado de latas, de suciedad, y hemos matado todo lo que había por el camino y le prendemos fuego con la colilla de un cigarro. El dinero no es malo, pero lo hemos amado, lo hemos codiciado y le hemos dado más valor al dinero que a la gente. Lo de fuera no es malo. Nuestro corazón es terrible. Y si tu corazón está bien, lo de fuera lo vas a usar bien. Lo vas a usar bien. Cuidado con el dinero, mira, nada es malo, la fama es mala, la fama no es, ¿qué tiene de mala la fama? En sí mismo es ser conocido y reconocido por un gran número de personas. ¿Qué tiene de malo? Malo el corazón, que por vanidad y vanagloria anhela la fama, los focos, las fotos, los flashes, los paparazzis. Malo el corazón ese. Juan Bautista era muy famoso, Pablo era muy famoso, Jesús es muy famoso. La fama no es mala, malos somos nosotros. Y había gente que consideraba que lo de fuera, no, líbrate de todo lo... ¿Por qué hay gente que vive de clausura? Creen que alejados del mundo viven una vida más cercana a Dios. Hermano, por irte a orar a lo alto de un monte, déjame decirte algo, porque yo sé que algunos venimos de estas prácticas, yo lo he hecho, no tiene nada de malo orar en el monte. Lo quiero dejar claro para que no haya confusión. No es malo ir a orar al monte, pero por subir 2000 metros para arriba no estás más cerca de Dios. Esa oración no tiene más poder.
Esa oración no es más escuchada que la de un corazón sincero en la habitación. Que está bien, porque me quiero ir por respirar naturaleza, está bien. Por alejarme de distracciones, pues está bien, motivos lícitos. Pero no vayas pensando, vamos a ir al monte y lo vamos a reventar, porque en el monte pasan prodigios. Porque tu fe ya no está en Dios, tu fe está en el monte. Estás perdiendo de vista las cosas importantes. Es como la gente que cree, pastor, ¿cuándo vigilia? Te pregunto, ¿para qué si no vienes el jueves a orar antes? Porque en el fondo de tu corazón crees que por las noches pasa algo. Yo he visto hasta prédicas diciendo que por las noches el mundo de las tinieblas se sacude con más fuerza y la iglesia debe hacer vigilia para guerrear. ¿Pero dónde vamos? El mundo de las tinieblas está agitado a la 1 de la madrugada, a la 1 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana. No para quieto, no se cansan, no se fatigan. Mientras el Señor les permita hacerlo, van a estar trabajando. Pero queremos hacer vigilia. Vale, hay motivos lícitos. Mira, porque ahora hemos salido todos del trabajo, mañana no trabajamos, hay un espacio amplio en el que podemos aprovechar la noche para hacer algo bueno y edificarnos. Estupendo. Porque, pastor, la verdad es que encontrar otro día que tengamos 6 horas para buscar al Señor, entre semana no lo hay. Pero el viernes por la noche, perfecto. Pero que tu corazón no esté pensando que si lo hago por la noche, Dios me escucha más. Porque hay gente que va al monte a buscar la cura, que va a la vigilia a buscar la liberación del marido. Entonces la fe no está en el Señor. La fe está en tu sacrificio. De subir al monte, de pasarte la noche haciendo eso. Y a nosotros nos enseñaron a pagar el precio, a ir al monte, a hacer vigilia, a levantarnos en la madrugada. Y ojo, yo no quiero levantar una generación de cristianos perezosos. Y está bien de vez en cuando esforzarse para buscar al Señor en largas horas de la noche. Pero que nunca tu motivación sea, si yo pago un precio, el Señor responde. Porque te vas a parecer a un católico. Que si yo hago la penitencia, el Señor me da el milagro. Entonces vete a Lourdes. Haz el camino de Santiago. Vete para Fátima, porque al final es lo mismo, ¿no? Yo pago un precio, el Señor responde. Hermano, Dios no da recompensas, Dios da regalos. El Señor actúa por gracia. Porque si fuera premio por tu trabajo, saldrías de la habitación diciendo, tu marido sigue ahí, porque tú eres una floja. Yo no, yo he pagado el precio por mi marido. Que nadie piense que si su marido ha visto la gracia del Evangelio ha sido porque ella pagó el precio y desprecia a las hermanas que todavía no han visto esa gracia en sus maridos. Porque si tu marido ha visto la gracia del Evangelio no es porque tú has pagado el precio, es porque Jesús pagó el precio. Nosotros no. Cuidado a empezar a colgarnos como los soldados americanos, la medalla al valor, la medalla al esfuerzo, la medalla porque el único que merece las medallas es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Saber eso, no lo digo, te lo digo en serio, no lo digo para crear cristianos vagos. Si te quieres levantar a la madrugada, hazlo. Paga el precio, pero hazlo porque tu corazón tiene hambre de Dios, no porque tú quieres una recompensa por tu sacrificio. Que tu corazón te diga, necesito más de Dios, búscalo en la madrugada, búscalo en la noche, duerme poco, pero que sea por hambre, no buscando premio, que sea por hambre, que sea por hambre. Es como el ayuno. ¿Qué es ayunar? ¿Cómo definirías ayunar? ¿Sabes cómo defino ayunar? Hambre de Dios. Necesito más de Dios, me tengo que encerrar, me tengo que clausurar, me tengo que abstener de todo, hasta de comer, porque tengo hambre de Dios. Eso es ayuno. Ayuno es dejar de comer porque tengo hambre de Dios. Pero no buscas recompensa, buscas su presencia. Tienes ganas de Él, no de lo que Él te puede dar. Ya te ha dado a Cristo. Tienes ganas de Dios. De Dios. Hermanos, ni comidas, ni bebidas, ni vida austera, ni adoración a ángeles, ni visiones. Cristo, la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Hermano, termino con esto. Nadie puede mezclar el antiguo y el nuevo pacto. No se puede mezclar. Eso es lo que le está diciendo el autor de los Hebreos. No juntéis. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 5:2. Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar
Cristo de nada os aprovecha. Si volvéis a poner vuestra confianza en la circuncisión, en los pactos de antes, Cristo para vosotros no sirve. No sirve. O Abraham o Cristo, o Moisés o Cristo, o el tabernáculo o Cristo, o los sacrificios o Cristo, pero las dos cosas no. Y Pablo es contundente. Hermanos, ellos no podían comer de los animales, pero nosotros tenemos un altar de los que sí podemos comer, la mesa del Señor. Primera de Corintios 11, 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Hermanos, nosotros sí podemos comer del altar. Las tradiciones no, pero nosotros sí podemos comer del altar. Nosotros sí hemos comido su carne, sí hemos bebido su sangre, simbolizada en los elementos de la cena del Señor. Cristo nuestra Pascua, Cristo nuestro Cordero. Ellos no, ellos siguieron rituales que solo limpiaban por fuera. Nosotros hemos comido de Cristo y hemos sido santificados por dentro. Y ahora, versículo 14, un recuerdo del autor que ya nos lo ha enseñado antes, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Nosotros no estamos anclados a las tradiciones pasajeras de este tiempo, porque nosotros tenemos los ojos puestos en la gloriosa eternidad. Esa es la confianza eterna de los creyentes. Hebreos 11, 9 y 10, mira lo que habíamos leído. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, 16, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. O Hebreos 12, 22, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles. Hermano, no sigamos anclados a las tradiciones pasajeras y temporales de este tiempo. Nosotros vivimos con los ojos puestos en el cielo. Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Así que lo que quiere hacer el autor es quitar los ojos de ellos de las tradiciones, afirmar su fe en Cristo y elevar sus ojos al cielo, de donde esperamos al Señor y Salvador, para vivir una ciudadanía eterna con Él y para siempre. Y ahora, y dando título al sermón, y llego al final, el versículo 15 nos muestra la verdadera adoración. Por tanto, esas frases ya lo hemos dicho alguna vez. ¿Qué representa ese por tanto? Es un nexo de por lo que os he dicho, por todo lo que hemos hablado, por todo lo que os he enseñado, por todas esas cosas. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, Cristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Por tanto, habiendo sabido lo que nos ha dado Jesús, habiendo sabido que nos ha santificado, habiendo sabido que es mayor que Abraham, habiendo sabido que es mayor que Moisés, habiendo sabido que es mayor que los ángeles, habiendo sabido que es el definitivo sacrificio que nos ha redimido y santificado por completo, sabiendo todo eso, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Una gran verdad, hermano, no se puede alabar a Dios si no es por medio de Cristo.
Hay un montón de personas en este amado mundo nuestro que dicen creer en Dios, rezar a Dios, a cantar a Dios. Pero solo hay una manera como Dios recibe esas cosas. El hombre puede levantar hacia el cielo lo que quiera. Otra cosa es que el cielo lo reciba. Porque hay mucha gente que cree que pone una vela, que hace esto, que hace aquello, una penitencia. Pero eso no significa que Dios lo esté aprobando. ¿Recuerdan las frases esas de Dios que ha dicho en la palabra de en vano son vuestras asambleas, en vano son vuestras oraciones, en vano son vuestras canciones, en vano son vuestros sacrificios? Pero si lo hacen para Dios. A mí hay gente que viene y me dice, pastor, los musulmanes cuando rezan están bien a Dios, y los judíos cuando hacen eso están bien a Dios, y los católicos están bien a Dios. De ahí la frase de que todas las religiones llevan a Dios. No. El mundo entero puede levantar lo que quiera al cielo. Otra cosa es que el cielo lo escuche. Y solo hay una manera como el cielo recibe la adoración: mediante Él. A través de Cristo. Si Cristo no está en la ecuación, no es alabanza a Dios. Si Cristo no está en la ecuación, la oración no llega. Si Cristo no está en la ecuación, la alabanza no llega. Si Cristo no está en la ecuación, la vida no sirve. Si Cristo no está en la ecuación, no vale. Porque solo hay una manera de que algo llegue al Padre, y es a través del Hijo. Pueden rezar lo que quieran, pero solo Dios escucha nuestras oraciones, porque no oramos por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Oramos por los méritos de Cristo. Nosotros nos presentamos, a diferencia del resto, que ellos hacen sus propios rezos como su propio sacrificio. Nosotros levantamos nuestra oración diciéndole a Dios, no tengo ningún derecho de estar aquí, pero lo hago por el derecho que me ha dado tu Hijo. Y por medio de Él yo levanto mis oraciones, y por medio de Él yo levanto mis alabanzas, y por medio de Él yo levanto mis cánticos. Por medio de Él yo puedo adorar al Señor. Por eso he dicho que esta es la vida de un verdadero adorador, porque la vida de un verdadero adorador no es solo cantar, es cantar reconociendo lo que hemos recibido de Cristo y haciéndolo por medio de Cristo. Adorador no es el que canta, es el que canta por el motivo correcto y mediante el intercesor correcto. No todo es adoración. No, a mí hay gente que me dice, adorar es obedecer. Se puede obedecer por los motivos equivocados y ya no es adoración. Puedes obedecer para que te alabe la gente. Puedes obedecer para exhibirte ante el pastor. Puedes obedecer para que te aplauda la iglesia. Eso no es adoración. Pero el que obedece porque ha entendido todo lo que le ha dado el Señor en Cristo, y en gratitud y en respuesta, con un corazón doblado ante esas verdades, y por medio de Cristo obedece al Padre, eso es adoración. No hay adoración sin Cristo. Cristo es lo que vuelve nuestras canciones alabanzas. Cristo es lo que vuelve nuestra vida adoración. Solo Cristo. La religión no llega al cielo, se queda en la sala. Cristo nos lleva al trono. Cristo nos lleva al trono. ¿Y qué debemos hacer entonces? Sacrificios de acción de gracias. Salmo 116, 17 dice, te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. O primera de Pedro 2:5, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿cómo? Por medio de Jesucristo. No es para ofrecer sacrificios espirituales. Porque ¿qué vuelve un sacrificio espiritual aceptable a Dios? Que sea por medio de Jesucristo. No es la calidad de tu sacrificio, es la calidad del intercesor. Es la calidad del mediador. Pero hermanos, cuando nosotros levantemos nuestras voces para cantar a Dios, para alabar a Dios, como un acto de adoración a Dios, recuerda una cosa, el fruto debe ser sincero. El fruto debe ser sincero. Isaías 29:13, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí. Mira qué interesante.
es solo una tradición aprendida de memoria. Hermano, cuando yo vivía antes en Viladecans y estudiaba en otro pueblo que se llamaba San Boi, y para ir allí, para coger un camino más corto, días de caravana, mis padres atajaban por un camino que pasaba por otro pueblo que se llama San Clemente, unas montañas. Cuando sales de Viladecans y te vas para San Clemente en el coche, a lo largo, a lo lejos, se avista una pequeña iglesia, se llama San Ramón, está en una montaña bajita. Mi madre, literal, era salir del pueblo, se santiguaba. Era llegar al pueblo, se santiguaba. Automático. Yo creo que no había ni razón en ello. Era una costumbre. Era una costumbre. Así como cuando yo para molestarla le daba la vuelta al pan y lo ponía derecho, luego tumbaba la sal, la volvía a poner, le ponía el bolso en el suelo y lo quitaba, la volvía loca. Yo en cuestión de un minuto, con tanta superstición, la ponía patas arriba a la pobre. Pero ¿cuánta gente vive así su fe? ¿Cuántas veces nuestra oración, como siempre doy el mismo ejemplo, nuestra oración de antes de comer no se vuelve una tradición aprendida de memoria? Ahora venga, que hay que orar. Venga, gracias Señor. No hay gratitud, no hay sinceridad. Repito, que nadie use estas frases para decir, Juan Manuel dice que no hay que orar para dar gracias por la comida. Pues yo te digo, te lo repito, Juan Manuel dice que no hay que orar para dar gracias por la comida si se va a hacer de cualquier manera. Si se va a hacer por hacer, si se va a hacer sin pensar, si se va a hacer que no es de corazón. Hermano, la parafernalia que algunos montan por tradición y costumbre no le sirve a Dios. Levantar tus manos en la alabanza es un acto precioso, si es sincero. Si no, no vale. Hay gente que está en la alabanza así y porque no expresa mucho, la gente es frío, pero tienes otro, ¿ves frío? Es sincero, puede ser que esté así, su corazón arde en llamas. Y luego tienes algunos que están y solo quiere que la gente lo vea. Este a lo mejor llega al cielo y el otro no llega a ningún lado. Yo no te digo cómo hacerlo, te digo que lo que hagas sea sincero. Porque se pueden tener los labios mirando al cielo y el corazón puesto en esta tierra. Obviamente cuando te enamoras del cielo, yo al menos no sé estar quieto. Pero debes ser sincero, debes ser sincero. Hermano, tu acción de gracias a Dios debe ser sincera. Y no hay manera de mostrar una adoración más sincera y una alabanza más sincera que acompañando mis canciones de mis acciones. Que lo que yo canto vaya en sintonía con lo que yo hago. Oseas capítulo 6 y el versículo 6. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Si hay canción y no hay vida, no sirve. Porque el Señor prefiere la obediencia al sacrificio. El Señor quiere canciones con obediencia. Oraciones con obediencia. El Señor quiere que nuestra vida vaya en sintonía con lo que cantamos, oramos y hacemos. Está bien venir hoy aquí a la iglesia a escuchar la palabra, está bien. Si lo que vas a hacer mañana, que no hay culto, también está bien. Porque es el mismo Dios que te está viendo aquí hoy, es el que te va a ver mañana en casa. Si mañana tu día es, no hay culto, día de Netflix, día de tele, día de solo para mí, para mis deleites, mi entretenimiento, el Señor ve que estás viniendo por tradición, pero no por Él. Por eso hay mucha gente que en la pandemia se alejó de Dios. Porque cuando se acabaron las normas, las reuniones y los rituales, la pandemia, ¿sabes qué dijo? Vamos a ver quiénes son sinceros en su fe. Porque hay gente que si no hay reuniones no busca a Dios, si no hay culto de estudio no abre la Biblia, y si no hay un rato de oración no ora. La pandemia nos gritó a todos cómo estaba nuestra vida espiritual. Y algunos se dieron cuenta que su fe estaba en la iglesia y no en Jesús. Porque, hermano, en la pandemia no podíamos ir a la iglesia, pero podíamos seguir yendo al trono de la gracia todos los días. Es más, en la pandemia tuvimos más horas que nunca para orar, más horas que nunca para acabarnos la Biblia 3 veces en un mes.
y mucha gente buscó menos que nunca al Señor. La pandemia nos dijo, el trabajo no es el problema, los niños no es el problema, las ocupaciones no es el problema, la distancia a la iglesia no es el problema, tú eres el problema. La pandemia fue bueno. Para mí la pandemia la relacioné con todas las cosas que cooperan para el bien de aquellos que aman al Señor. Porque la pandemia, sí, pasaron cosas trágicas, pero nos sirvió de aprendizaje, nos enseñó mucho y nos hizo un limpia en la iglesia. Y hermano, te digo una cosa, si algún día esta iglesia se infla y yo no lo percibo, pero el Señor percibe que hay mucha gente que está en la iglesia pero no en Él, yo oro al Señor que haga otra vez una criba. No es porque quiera que seamos menos, es porque quiero que los que somos seamos sinceros. Porque cuando empieza a inflarse una iglesia y la mitad del pueblo no es del Señor, el clima se vuelve pesado, la oración no fluye, el clima se pone tenso. Pero tú no sabes, yo lo he vivido, estar con 80 y que en la iglesia se pueda cortar el ambiente con cuchillo, pero luego quedarme con 30 y que arda la alabanza, ardan las oraciones y dé placer estar en el culto. La cantidad no es lo que importa, sino la sinceridad de los corazones. Y por último, mi texto predilecto, Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo no quiere que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio a Dios porque es obligatorio. Pablo quiere que lo hagamos por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho por nosotros, por haber entregado a su Hijo a morir por nuestros pecados. La única manera de responder a eso es una. Ahora nosotros somos el sacrificio. Los animales fueron el sacrificio un tiempo. Luego llegó el gran sacrificio que es Cristo Jesús. Y ahora nosotros debemos ser el próximo sacrificio. No como Cristo para morir en una cruz, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hermano, que tu vida, después de haber leído todo lo que hemos leído hoy, que tu vida quiera levantarse como la vida de un verdadero adorador. No para cumplir leyes, para adorar a Dios, porque te has enamorado de Jesucristo. Porque así le cantarás cuando estamos aquí y cuando estás en tu coche. No tendrás que cambiar el CD. Uy, que hoy entra un hermano, vamos a quitar los 40 principales. No. Estás demasiado enamorado de Jesús para escuchar a Rosalía. Estás demasiado enamorado de Jesús para escuchar a Maluma. Estás demasiado enamorado de Jesús para escuchar reggaetón. No porque todos los cantantes sean malos, sino porque tu corazón solo tiene cabida para Él. Si tengo media hora para cantar, tiene que ser de Él. No puedo cantar otras cosas, porque otra cosa no brota en mi corazón. Y será sincero. No tendrás 2 armarios, el de la iglesia y el de la playa. No tendrás 2 CDs, el de que vienen hermanos y el de cuando estoy solo. No tendrás 2 programaciones en la tele. Hoy vienen hermanos a comer a casa, pon un concierto de Jonathan y Sara Jerez. Hoy no vienen hermanos, pon, no sé, cualquier porquería de la televisión de hoy. No tendrás 2 teles, 2 armarios, 2 CDs, 2 ropas, 2 corazones. Serás uno, porque todo el día brotará amor hacia Jesús de tu corazón. Y ese serás tú. Y hermano, de golpe, la vida del religioso, que era una vida de cargas y reclamando de ser cristiano, se volverá ligera. Porque cuando todo se basa en nuestro amor por Jesús, ahí vas a entender lo que Él dijo. Ligero es mi yugo, ligera es mi carga. Si cuando se hace por mí no cuesta. Pero cuando lo haces por la iglesia o por la religión, se vuelve un yugo muy pesado. Pero cuando lo haces por amor a Jesús, no cuesta. Que améis tanto a Jesús, que lo adoréis de corazón. Para que entonces no vengáis a la iglesia a adorar, sino que todo vuestro día sea una bendita adoración al Señor por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones otra vez. Gracias por mostrarnos a Cristo y su grandeza, su poder, su amor y majestad. Y solo te ruego, Señor, para terminar esta noche,
que enamores nuestros corazones más de Jesús, que nos ayudes a amarlo más, Señor, para que no se trate de las normas que nos impongan, sino de la libertad que tenemos, usarla para su gloria. Señor, la santidad no nos la impone la iglesia, nos la impone el Espíritu. Y no se vuelve una carga cuando hemos sido santificados en Cristo. Por eso, enamóranos más de Jesús. Enamóranos más de Él, Señor. Y todo brotará de nosotros con sinceridad. Te lo ruego en el nombre de Jesús, porque solo por Él y por medio de Él podemos orar. Gracias por tu Hijo amado, Señor. En su nombre oramos. Amén. Amén.